En esta oportunidad vamos a dar inicio al módulo 2 de la capacitación de lucha contra incendios. En esta oportunidad vamos a revisar la selección de extintores, vamos a ver un poco de los agentes químicos de extinción que se utilizan normalmente, vamos a ver un poco de la distribución e instalación de los extintores, vamos a ver cómo se operan los extintores y vamos a ver el tema de la señalización de estos, ¿no? En un ambiente de trabajo, un ambiente operativo que podemos identificar. Sí, bueno, sin antes eh, saludarlos nuevamente y damos inicio ya pues a la capacitación. En este caso, la selección de extintores, bueno, nos vamos a basar en la normativa técnica peruana, que es la 350, como ya hemos mencionado también en el módulo 1, 350-043, que es de los extintores portátiles. Y para la selección de los extintores, pues se debe considerar básicamente el riesgo, como hemos mencionado, ¿no? En función al riesgo que voy a tener en mi ambiente laboral, voy a identificar qué extintor voy a utilizar, ¿sí? Para esto, pues, debo de identificar la clasificación de los fuegos también, ¿no? Si eventualmente en un ambiente laboral tengo fuegos de clase A, evidentemente, pues, voy a tener que utilizar extintores que prevalezcan, pues, la extinción de esta clase de fuegos, ¿sí? Vamos a clasificar también los riesgos, vamos a seleccionar de acuerdo a la clase de fuego, como hemos mencionado, y vamos a seleccionar específicamente los lugares en donde vamos a colocar los extintores. En la selección de los extintores también se deberá tener en cuenta los siguientes factores, ¿no? Nos menciona la clase de fuego más probable, es lo que mencionamos, la clase de fuego más probable que pueda ocurrir, la magnitud del fuego que pueda presentarse, los equipos eléctricos energizados que están existentes dentro de mi ambiente laboral, las condiciones de temperatura ambiental y la construcción y contenido del bien, en este caso del inmueble, ¿no? Si es que, por ejemplo, tengo un inmueble que está construido en base a drywall, ¿no? Entonces es un material que se pueda prender con facilidad, ¿no? Entonces voy a tener esto en cuenta a la hora de evaluar mi riesgo, el riesgo de mi local de trabajo. Como ya hemos mencionado, eh, la selección de extintores portátiles sobre ruedas cuando se considera pues cumplir una mayor capacidad de extinción. Si es que yo tengo una cantidad de material inflamable presente en gran cantidad dentro de mi ambiente de trabajo, voy a considerar pues tener extintores de una mayor capacidad, ¿no? De una mayor capacidad. En el rotulado del extintor está indicada la letra que identifica la clase de fuego para el cual el extintor es efectuado, como hemos identificado en el ejemplo anterior, en el módulo 1, identificamos, ¿no?, la capacidad de extinción. Esta información viene en la etiqueta del extintor, viene en la etiqueta del extintor y nos indica pues que el extintor tiene la capacidad de poder extinguir fuegos de clase A, fuegos de clase B y fuegos de clase C, y el número delante significa la capacidad de extinción que tiene este extintor en cuanto al volumen del material inflamable que voy a poder sofocar, que voy a poder extinguir. Los extintores clasificados para uso de riesgos de fuego de clase A y B deben contener el rotulado, su capacidad de extinción, el rating, el cual es indicado por el número, lo que hemos mencionado, ¿no? Y seguido por la letra, que es el tipo de fuego. Los extintores clasificados para uso de riesgos de fuego de clase C, clase D, no requieren que contengan un número precedente, es decir, no se necesita que vaya un número delante, porque eso se identifica ya que con la letra basta de que ese extintor pues me puede ayudar a apagar fuegos de clase de ese tipo, ¿no? Fuego en este caso de clase C, para el ejemplo que estamos mencionando. Vamos a ver las condiciones físicas que influyen en la selección. Yo voy a especificar también, ¿no?, el peso bruto que voy a necesitar para el traslado. Es decir, si tengo un ambiente, por ejemplo, donde hay abundantes mujeres, no voy a colocar de repente un extintor que sea muy pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están dentro, si son mujeres, no lo van a poder maniobrar con facilidad, ¿sí? Entonces eso también influye al momento de que yo pueda instalar un tipo de extintor. Voy a prevalecer también o voy a identificar la corrosión del extintor. Por ejemplo, si yo tengo ambientes de trabajo en donde, por ejemplo, tengo el manejo de ácidos y que se generan, por ejemplo, gases ácidos, entonces esos gases ácidos yo
con el tiempo voy a favorecer a la corrosión de mi extintor. En ese caso, por ejemplo, en el segundo punto, el tema de la corrosión del extintor. Si yo tengo, por ejemplo, ambientes de trabajo en donde tengo el manejo de ácidos, ¿no? Que pueden generar gases ácidos, vapores ácidos, entonces yo voy a favorecer a la corrosión de mi extintor. Entonces voy a tener que colocar algún tipo de protección a mi extintor para evitar que esa corrosión pues, pueda eh, generarle algún daño, ¿no? Y de tal manera que pueda deteriorar mi extintor y pueda generar la pérdida de presión de mi extintor y que eventualmente, pues al momento de utilizarlos, no salga con la presión que se requiere, ¿no? Debo también tener en cuenta la reacción del agente extintor con el ambiente, ¿no? Eh, para esto es imprescindible, pues, que yo, o como experto, no pueda identificar primero cuál es el ambiente, en dónde voy a colocar mi extintor, cuáles son los factores dentro del ambiente de trabajo. Si es que yo necesito colocar extintores portátiles sobre ruedas, es de preferible pues, que estos se coloquen al exterior del ambiente de trabajo, no a los exteriores. Debe estar disponible para el personal, ¿no? El viento, corrientes del aire. El extintor de CO2, por ejemplo, disminuye la cantidad de aire, ¿no? Cuando yo voy a utilizar un extintor de CO2 y tengo un ambiente cerrado, entonces voy a trasladar o voy a reemplazar el oxígeno que las personas están respirando, ¿no? Con este agente. Entonces puedo causar algún tema de asfixia para el personal que está compartiendo un ambiente de trabajo, ¿no? El extintor de agua y espuma, ¿no? Es peligroso, por ejemplo, para los equipos eléctricos. Si es que yo tengo dentro de mi ambiente de trabajo puras máquinas, puras computadoras de repente, y yo coloco en ese ambiente de trabajo un extintor de agua o un extintor de espuma, obviamente estos extintores pues son conductores de la electricidad. Entonces lo único que voy a hacer es que puedo poner en riesgo la vida de mis compañeros que están colindando, que están cerca del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces tendría que también, en este caso, evaluar de preferencia, ¿no? Colocar otro extintor. En este caso, pues el ideal sería el extintor de CO2, ¿no? ¿Cuáles son los agentes químicos de los extintores? Por ejemplo, para un extintor de clase A, el agente extintor principal es el PQS, que es llamado el polvo químico seco, que forma, como hemos mencionado, pues una película acuosa entre el material combustible y el oxígeno, de tal manera pues que cubre, ¿no? Que cubre. ¿Ya? De preferencia para los tipos de clase de fuego de clase B, ¿no? Es preferible utilizar el dióxido de carbono y también el polvo químico seco que eventualmente pues también puede reemplazar o puede sofocar a este tipo de clase de fuego, ¿no? A esta clase de fuego. Para un tipo de fuego de clase C, de preferencia es preferible utilizar el dióxido de carbono, ¿sí? También se puede apagarlo con un polvo químico seco, pero a diferencia del dióxido de carbono, el polvo químico seco lo que hace es al equipo energizado, ¿no? Lo malogra. Si es que yo tengo una computadora, tengo una laptop quizás y lo apago con PQS, lo que voy a hacer es sí apagar el fuego, que es la finalidad obviamente, pero también voy a malograr el equipo, en este caso eléctrico, y puedo perder información quizás de lo que tengo en la laptop o en la computadora. Preferible es utilizar un dióxido de carbono para equipos eléctricos. Para equipos, en este caso para fuegos de clase D, el agente que generalmente puede apagar es el cloruro de sodio en polvo seco. El polvo químico es un polvo químico especial que puede apagar esta clase de fuegos. Y para fuegos de clase K, el agente extintor que generalmente se utiliza es el acetato de potasio de bajo pH, que es específicamente, cuando lo vamos a identificar, es un extintor de color plateado, que generalmente también están en las cocinas, ¿no? Lo podemos identificar en las cocinas. La distribución de los extintores, ¿no? Bueno, aquí nos menciona un ejemplo, pero específicamente la información que nos interesa es que el extintor de preferencia se va a colocar a una distancia
de por lo menos 23 metros de distancia del punto más lejano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un puesto de trabajo, ¿no? En donde puede haber el riesgo de que se genere incendio, yo tendría que tener un extintor por lo menos hasta un espacio, una distancia de 23 metros o menos. Pero 23 metros es la distancia máxima que un puesto de trabajo debe de tener un extintor. ¿Sí? Entonces, por eso hay una evaluación posterior, ¿no? En un ambiente de trabajo no solamente elabora un puesto de trabajo, sino en un ambiente de trabajo podemos tener varios puestos de trabajo que están compartiendo un área, ¿sí? E incluso en una zona operativa, en una zona industrial, en una planta industrial puedo tener varios puestos de trabajo que están compartiendo máquinas, ¿no? En la operación de las máquinas. Entonces, cada puesto de trabajo que yo identifico, que puedo identificarla en un plano, ya yo tendría que asignarle un extintor a máxima distancia que sea 23 metros. Lo ideal es que sea de 23 metros a menos. Eso sería lo ideal. Pero nunca, por ejemplo, si tengo un puesto de trabajo que está en un punto y yo tengo un extintor que está a 30 metros, eso no te permite la normativa. ¿Sí? Y eventualmente cuando yo tengo una inspección de algún tema de una fiscalizadora, identifico que tengo un extintor a 30 metros de un puesto de trabajo, que el extintor más cercano está a 30 metros, entonces incluso a 24 metros, por poner el ejemplo, ya está fuera del rango permitido que nos especifica la norma técnica peruana. Es lo mismo, ¿no? Para ejemplificar, vamos aquí a verlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siguiendo el anterior lámina, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la colocación, cada punto negro es un extintor. Por ejemplo, si yo coloco extintores a lo largo de esta zona operativa, entonces quiere decir que cada extintor que yo estoy colocando me va a barrer un determinado radio, ¿no? Hasta, como hemos dicho, 23 metros de distancia, ¿no? 23 metros de distancia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las zonas que están en negro? Yo en parte de mi estudio, en parte de mi evaluación de riesgos, yo tengo que cubrir la totalidad de mi planta. Es decir, no tiene que haber ningún espacio negro, ¿no? Que está, eh, que está con falta de extintores. ¿Sí me dejo entender? No tendría que haber ningún espacio negro. Por ello, por ejemplo, yo podría o tendría que colocar extintores, por ejemplo, que me cubran esa parte negra, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, si yo pongo un extintor allí y esto mide 23 metros, entonces yo tendría que ir cubriendo esa parte, ir cubriendo esa parte. Es decir, debería de colocar aquí, aquí también, ¿no? Suponiendo que es 23 metros aquí, ¿no? Suponiendo que es aquí, igual. O sea, tendría que cubrir prácticamente la totalidad de los espacios negros. Otro extintor aquí, otro extintor aquí y otro extintor aquí. ¿Me dejo entender? Entonces ya no tendría la necesidad de aplicar solamente uno, dos, tres, seis extintores, sino necesitaría uno, dos, tres y cuatro extintores más. Tendría para este espacio, para cubrir todo el espacio, necesitaría 10 extintores. Sí, pero eso es parte de una evaluación que se debe realizar eh, con una memoria descriptiva, explicando todo ese tema de la distribución, ¿no? La distribución e instalación de los extintores, bueno, debemos de tener el tema de la proporción de distribución uniforme, debe de proporcionarse un fácil acceso, ¿no? Eventualmente, ¿no? Como lo hemos mencionado, deben estar entre pasillos y zonas libres de tránsito para que podamos acceder adecuadamente. No es ideal que los extintores estén dentro de un ambiente cerrado. Si, por ejemplo, yo tengo un almacén de insumos químicos peligrosos, quizás, de insumos químicos inflamables, lo ideal es que yo coloque en las entradas, por ejemplo, ¿sí? En las entradas. Si son pequeñas, en las entradas de preferencia. Deben estar relativamente libres de bloqueos, como hemos mencionado, no deben estar cerca de los recorridos frecuentes, deben estar cerca de las puertas de entrada y de salida, deben estar
libres de potencial de daños físicos. Por ejemplo, si tengo un almacén donde transita muy frecuentemente un stock a una grúa, ¿no? O un montacargas quizás, ¿no? Que pueda dañar, que pueda chocar mi extintor, entonces debo de prevalecer que ubicarlas, ¿no? De tal manera que pues el montacargas no lo golpee, no lo dañe. Deben estar fácilmente visibles, señalizados y deben estar instalados en cada piso. O sea, cada nivel debe tener su propia distribución de extintores. ¿Sí? Cada nivel debe, eso es importante, cada nivel de piso, cada piso debe tener su propia distribución de extintores. La operación con los extintores, generalmente, ¿no? Debemos siempre reconocer antes dónde está ubicado el extintor, debemos seleccionar el extintor que debemos utilizar, debemos transportar el extintor, debemos de operarlo y debemos de aplicar el agente a la base del fuego. Hay unos pasos que normalmente se sigue para poder eh, utilizar, que es el PAS, ¿no? En donde la primera, pues, se menciona que es el pulse, que es el retirar los precintos de seguridad, ¿no? Apuntar que es apuntar sobre la base del fuego, ¿no? Squeeze, que es presionar la manija de accionamiento para que pueda salir el material de extinción, y mover, que va de los costados, tenemos que mover a los costados de la base del fuego para poder extinguir la totalidad del área, abarcar la totalidad del área en donde el fuego pues está expandiendo. Vamos a ver un video para ejemplificar este detalle. Autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor mecánico. La primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zigzag. Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2. Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas.
Pararemos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Podemos ver en el video de capacitación, en el video que acabamos de ver, si no seleccionamos adecuadamente un extintor para poder apagar el fuego, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el fuego no se va a apagar, ¿no? Como vimos, ¿no? Un fuego de clase CO2 apaga fuegos de clase B y de clase C. Generalmente no es adecuado para apagar fuegos de clase A, como el ejemplo, eh, la última extinción que estaba realizando el operador. Por eso es que rebotaba la llama, ¿no? Rebotaba y nuevamente se mantenía el fuego. En este caso, a diferencia del PQS, que sí, pues no, sí lo apagó en un primer momento. Como vimos también, pues parte del ejemplo es que la persona siempre se tiene que colocar de espaldas al sentido de la dirección del aire, ¿no? Porque ¿qué pasaría si nos colocamos en contra del aire, ¿no? Entonces lo que haríamos es que al accionar el polvo o el CO2, eso nos vendría a nosotros mismos y nos causaría pues algún tema de lesión a los ojos. Por ejemplo, el polvo químico seco irrita a los ojos. Entonces, si es que nos colocamos en contra de la dirección del aire, lo que vamos a hacer es que al operarlo, todo el polvo va a llegar hacia nosotros. Por eso nos tenemos que colocar de espaldas en la dirección del aire, ¿sí? Adicionalmente también, como mencionaba, ¿no? Nos tenemos que colocar aproximadamente entre 2 a 3 metros de distancia para poder accionar y vamos a ir barriendo siempre la base del fuego. Nunca darle la espalda tampoco al fuego es importante. Y eventualmente cuando ya lo apagamos, siempre nos quedamos unos momentos para poder revisar si es que el fuego se apagó por completo. Si es que no se apagó por completo, tendríamos que utilizar nuevamente un extintor o seguir utilizando el extintor para poder apagarlo. Es importante también conocer, aparte de que los extintores una vez que están usados, ya cuando están usados, el operador debe de echar el extintor, ¿no? Que es una nomenclatura que se utiliza para decir que el extintor pues ha sido usado, ¿no? Echarle el extintor para que el que va a llegar de repente la ayuda externa evidencie si el extintor está echado, entonces eso quiere decir que el extintor ha sido utilizado. Y adicionalmente, si es que nosotros utilizamos hasta en una mano de incendio, como brigadistas, podemos utilizar hasta 3 extintores enseguida, ¿no? Hasta 3 extintores continuamente. Si es que yo necesito utilizar más de 3 extintores, quiere decir que el amago ya dejó de ser amago y que ya pasó a ser un incendio. Y para ello, ya los especialistas se tienen que hacer cargo. Nosotros como brigadistas, como primero que accionamos los primeros momentos para poder retener, si es que ya sobrepasa nuestra capacidad de uso de extintores, de los 3 extintores que mencionamos, entonces ya no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Nosotros como brigadistas. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta la señalización de los extintores, ¿no? En la señalización de los extintores debemos siempre tener una numeración. Todos los extintores deben tener una numeración, deben de, específicamente estar pintados también sobre el suelo, cuando se pueden en zonas operativas para evitar que las personas pues, puedan colocar cosas y que puedan obstruir el extintor.
Como mencionamos, tiene que tener su numeración, tiene que tener su señalética, de preferencia la señalética tiene que ser luminiscente para eventos, por ejemplo, en donde suceda un incendio y se tenga que apagar la electricidad, ¿no? Y tenga a oscuras la zona, en este caso la oficina o el ambiente operativo. Entonces, para yo poder visualizar mis extintores, debe tener un material fotoluminiscente. Generalmente la señalética debe ir a un máximo pues de la base de la señalética a una altura de 180 centímetros desde el suelo hasta la base de la señalética del extintor. Y el extintor debe colocarse, ¿no? La base superior del extintor hasta 1,5 metros del piso, ¿sí? Ahora, los extintores en la base superior ya puede ir o debería ir a una altura por lo menos de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros sobre la base del suelo, ¿no? Hasta esa altura tiene que ir la base inferior del extintor, ¿sí? En situaciones en donde no se puede colocar una colocación en la pared, ¿no? Se pueden colocar zonas portátiles, ¿no? Zonas portátiles. Como mencionamos, ¿no? Hay extintores, hay señaléticas que tienen la señalización convencional y hay otras que tienen una luminiscencia, ¿no? Que para unas zonas en donde eh, se corte el fluido eléctrico, entonces nos va a poder identificar claramente dónde está la ubicación del extintor, ¿no? Eso es ideal para zonas industriales, para zonas operativas, para zonas administrativas, ¿no? Que podríamos utilizar el extintor en un caso de emergencia. Listo, señores, con esta última lámina cerramos este segundo módulo de capacitación. Bueno, los dejamos para que puedan realizar su cuestionario y posteriormente descargar su certificado de capacitación. Conmigo será hasta otra oportunidad. No me queda nada más que agradecerles su tiempo, ¿no? Y que puedan tener éxito en su cuestionario. Los dejo. Listo, gracias, hasta luego.